Hola amigos, sean todos bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo una pequeña reflexión sobre la obra de Karl Popper y la crítica que este filósofo nos hace sobre Carlos Marx. Este es pues el segundo video donde hago una crítica a Carlos Marx. El primer video fue una crítica de la teoría económica y espero pues que vean el video si les gusta. Bueno, vamos a entrar en materia. En líneas generales, pues, la crítica de Karl Popper se basa tanto en su filosofía política como en su epistemología de la ciencia. El día de hoy solamente voy a tocar la crítica de Popper a nivel epistemológico y en otro video voy a tratar la crítica desde su filosofía política. Karl Popper llama a su escuela de filosofía como racionalismo crítico y su método de la ciencia él lo llama el método de conjetura y refutación. Y consiste básicamente en que las teorías científicas son construcciones ingeniosas y creativas que el científico se construye para explicar y describir un fenómeno y que busca pues básicamente responder preguntas de investigación. Estas teorías y estas hipótesis están dotadas de varios enunciados y estos enunciados, cuando tú los razonas lógicamente, generan una serie de consecuencias, usualmente por vía deductiva, y esas consecuencias son fenómenos futuros o fenómenos pasados que se pueden comprobar a través de experimentos o a través de observaciones. Por tanto, lo que caracteriza a la ciencia, según Popper, es el hecho de que se construyen teorías e hipótesis con capacidad predictiva que a través de un proceso de investigación empírica se pueden poner a prueba y se puede tratar de comprobar su falsedad. Es por eso que Karl Popper llama a su escuela como racionalismo crítico, porque las teorías se pueden criticar racionalmente y por eso el método va a ser el falsacionismo, es decir, tratar de comprobar como falsa las consecuencias empíricas de las teorías científicas. Bueno, ¿qué podemos agregar a lo que hemos dicho anteriormente? De manera bastante simple lo que podemos decir es que para Karl Popper la ciencia sería un procedimiento de hipótesis, de deducción y de contrastación de las consecuencias lógicas de la hipótesis. Esas consecuencias lógicas serían pues básicamente predicciones, si estamos hablando de eventos que son futuros, que van a pasar, o si son predicciones inversas, también se les llama retrodicciones, si lo que estamos prediciendo son fenómenos pasados que ya han ocurrido. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de la teoría del Big Bang. Cualquier modelo cosmológico sobre el pasado del universo se puede considerar básicamente una retrodicción. Estamos hablando de eventos pasados que ya han ocurrido. Dicho esto, entonces, ¿qué más podemos decir? Cuando tú desarrollas una hipótesis, que va a ser ese sistema de enunciados, y haces el proceso de refutación, muchas veces ocurre que la hipótesis se comprueba como falsa. Sin embargo, el científico no abandona por completo el marco teórico inicial que está usando. Por ejemplo, leyes físicas, constantes universales o algunas hipótesis básicas fundamentales. Lo que puede hacer el científico es cambiar algunos enunciados secundarios o enunciados auxiliares. También se les suele llamar enunciados o hipótesis ad hoc, y con eso él construye una nueva conjetura que va a ser posteriormente puesta a refutación. Los enunciados secundarios para Popper tienen un gran valor en la ciencia. ¿Por qué?
Bueno, porque al cambiar esos enunciados, tú puedes construir una nueva conjetura sin tener que cambiar principios básicos fundamentales, por ejemplo, leyes naturales. ¿Qué tiene que ver todo esto con el marxismo? Básicamente cómo se trabajan o cómo se utilizan los enunciados secundarios en una teoría científica, por ejemplo, la gravitación universal de Newton y el modelo de Kepler astronómico, o la teoría de Carlos Marx de las clases sociales y de la revolución comunista. En una teoría, por ejemplo, astronómica, al cambiar enunciados secundarios, yo puedo construir una nueva conjetura que me puede permitir, por ejemplo, descubrir nuevos cuerpos celestes, por ejemplo, un nuevo planeta. Acepto las leyes de Newton, acepto las leyes de Kepler, en vez de cambiarlas, y termino descubriendo, por ejemplo, un nuevo cuerpo celeste, como puede ser el planeta Saturno, el planeta Urano, Plutón, por ejemplo. En cambio, en teorías como el marxismo, los enunciados secundarios no se utilizan para construir nuevas conjeturas que permitan poner la teoría a prueba, sino más bien para salvar la teoría, para justificarla y evitar cualquier tipo de crítica y cualquier proceso de conjetura y de refutación. Cuando el marxismo hace esto, o cualquier teoría científica o cualquier doctrina filosófica, lo que hace es que se convierte en un dogma sagrado de pensamiento, que trata de evadir cualquier crítica y cuestionamiento al sistema. Eso fue lo que pasó con el marxismo en la Unión Soviética y en todos los países del bloque comunista. La teoría se convierte en un dogma sagrado que la sociedad debe seguir, y cualquier cuestionamiento a este dogma es perseguido y es cercenado cruelmente. Voy a describir un caso de cómo el marxismo, al convertirse en un dogma político, impidió la investigación científica. Es bastante conocido en el ámbito de las ciencias naturales el desarrollo de lo que se ha llamado como genética de poblaciones, que es básicamente pues la descripción de los procesos evolutivos desde una perspectiva genética. Durante el siglo XX, la genética de poblaciones se desarrolló en Estados Unidos y en Inglaterra. También se desarrolló en la Unión Soviética, en Rusia y en Ucrania. Los investigadores rusos, en cierta forma, estaban un poco más desarrollados que los investigadores que estaban en la Unión Soviética y en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque mientras que en estos sitios se hacía investigación fundamentalmente teórica, modelos matemáticos, básicamente de cambio genético, basado en las teorías de Mendel, y en una matematización de la teoría de la selección natural, los rusos ya estaban realizando investigaciones aplicadas con la finalidad de hacer mejoramiento de las especies cultivables. Básicamente querían mejorar el cultivo de trigo o de cualquier otro cultivo que se vaya a realizar. Lysenko, un marxista que estaba fuertemente influenciado por otras teorías como la de Carlos Marx o la teoría de Lamarck, empezó a perseguir duramente a la teoría genética que en aquel momento estaba en boga, que era la teoría genética mendeliana, sobre todo los trabajos que posteriormente realizó el genetista Morgan. Los trabajos de Morgan, junto con las formalizaciones matemáticas y estadísticas que se fueron desarrollando después de la década de 1930, fueron la base de la genética de poblaciones. Uno de los investigadores más importantes del campo de la genética va a ser el genetista y agrónomo Vavilov, que desarrolla la idea de que, bueno, si las plantas cultivables que nosotros tenemos son plantas de origen silvestre,
entonces debería haber mayor variación genética en las poblaciones originales. De allí que él proponía, pues, para mejorar el cultivo vegetal, aumentar la variación genética de las plantas, buscando estas plantas silvestres que les dio origen a las plantas nuestras cultivables. Esos centros fueron llamados centros de fecundidad. Bueno, para Lysenko, las ideas de Vavilov eran absurdas, tenían que ser perseguidas porque no se ajustaban al dogma oficial soviético y a su percepción particular de lo que debería ser la teoría de la evolución. Califica la genética de poblaciones y la genética moderna, algo que él la llama como genética mendelo-morganiana, por Mendel y por Morgan, la tacha de pseudociencia burguesa. Muchos genetistas tienen que renunciar a sus cátedras, renunciar a sus investigaciones, y muchos de ellos terminan siendo, pues, o bien perseguidos o bien exiliados en Gulag, donde muchos de ellos terminan muriendo. Tal fue, por ejemplo, el caso del genetista Vavilov. Vemos, pues, cómo el dogma político persigue la investigación científica y la cercena abiertamente. Incluso una investigación que para su época estaba mucho más avanzada que la que se daban en otros países. Bueno, amigos, esta es la crítica que tengo que hacer el día de hoy. El marxismo, al convertirse en un dogma de pensamiento, impide el pensamiento crítico, impide la discusión abierta de las ideas y, además de eso, termina persiguiendo la propia investigación científica que pudiera haber dado, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, un desarrollo importante a su agricultura. Me despido de todos ustedes, espero que todos sean muy felices, suscríbanse y hasta pronto.